Buenos días, mi nombre es Manuel Antonio Contreras Martínez. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Mi número de matrícula es AL106395. El nombre de la persona del tutor es Alejandro Rodríguez Padilla. La materia que estamos cursando en este momento es Proceso de Manufactura y Materiales y vamos a presentarle lo que es el proyecto integrador. Entre las primeras preguntas que me indica aquí, me dice cuáles son los tipos de viruta que se generan en los distintos procesos de maquinado industrial y detalla cada uno, ¿no? En la viruta, lógicamente, conocemos que es un material arrancado de una pieza en el proceso de mecanizado. Su forma y característica dependen de diversos factores, como el material de la pieza, la velocidad, profundidad del corte, el ángulo de la herramienta y la lubricación. Los tipos principales de viruta tenemos lo que es la viruta continua, la viruta discontinua o segmentada, la viruta ondulada o segmentada parcialmente, la viruta con filo o recrecido. Vamos a empezar con la viruta continua. En la descripción, lógicamente, sabemos que se forma como una tira larga y continua. Esa es la parte de este tipo de viruta. Y sus condiciones de formación son las siguientes. Se produce con el mecanizado de materiales dúctiles como aceros de bajo carbono, aluminio y cobre, y altas velocidades de corte, y con grandes ángulos de ataque de la herramienta. Entre las ventajas o desventajas que tenemos de este tipo de viruta continua, aunque puede generar un buen acabado superficial, su longitud puede ser peligrosa para el operador y dificulta la evacuación, pudiendo enredarse en la herramienta o en la pieza. Requiere el uso de rompevirutas para segmentarla. En el siguiente, que es viruta discontinua o segmentada, entre nuestra descripción podemos decir, se presenta en forma de segmentos individuales o fragmentos cortos. Entre las condiciones de formación es común en el mecanizado de materiales frágiles, como fundiciones de bronces y algunos aceros de alto carbono, o en condiciones de baja velocidad de corte, grandes profundidades de corte o con ángulos de ataques pequeños. También se puede generar en materiales dúctiles con el uso de rompevirutas o con vibraciones de la maquinaria. Entre las ventajas y desventajas que tenemos de esta viruta discontinua o segmentada, es más fácil de evacuar y menos peligrosa para operarlo. Sin embargo, puede resultar en un acabado superficial rugoso debido a la formación intermitente de la viruta. Vamos con el siguiente punto, que es la viruta ondulada o segmentada parcialmente. Entre la descripción tenemos que es una combinación de las dos anteriores, de lo que es la viruta continua y la viruta discontinua, donde la viruta es continua pero presenta ondulaciones o segmentos parcialmente unidos. Entre las condiciones de formación se generan materiales semidúctiles o en condiciones intermedias de corte. Entre las ventajas y desventajas que tenemos de este tipo de viruta ondulada, puede tener un acabado superficial aceptable y es más manejable que la viruta continua pura. Continuando con el siguiente, vamos a ver lo que es la viruta con filo recrecido. Entre la descripción, lógicamente, de esta viruta es una acumulación de material de la pieza del trabajo que se suelda temporalmente al filo de la herramienta. Este material se desprende periódicamente, llevándose consigo parte de la herramienta y dejando un acabado irregular en la pieza. Entre las condiciones de formación tenemos que típicamente ocurre en materiales dúctiles o bajas velocidades de corte y altas presiones en la interfaz herramienta-viruta, lo que favorece en algunos casos la soldadura por presión. Y las desventajas y ventajas que tenemos de este es perjudicial, ya que provoca un mal acabado superficial, desgaste acelerado de la herramienta, impresión dimensional y vibraciones. Se combate
aumentando la velocidad de corte, usando fluidos de cortes adecuados y herramientas geométricas específicas. La siguiente, esta es la parte importante de lo que son las virutas. En el siguiente punto me dice cuáles son las principales propiedades mecánicas de acero que nos permiten categorizarlo y diferenciarlo de otros materiales. Entre las propiedades mecánicas tenemos lógicamente del acero, son fundamentales para su aplicación, ya que esta pueden, y para diferenciarlo de otros materiales, lo más importantes incluyen lógicamente la resistencia o la tracción, el límite elástico, la dureza, la tenacidad del material, la ductibilidad, la maleabilidad y la resistencia a la fatiga, en este caso de tanta presión que le proporcionemos nosotros a la herramienta. Entre la resistencia tenemos es la máxima tensión que un material puede soportar antes de fracturarse cuando es estirado. En el acero esta propiedad es excepcionalmente alta debido a su microestructura y a la presencia de carbono de otros elementos de aleación. Lo que es el punto 2, en el límite elástico o límite de fluencia es la tensión máxima que un material puede soportar sin sufrir deformaciones plásticas permanentes. Por encima de este límite, el material se deforma de manera irreversible. El acero exhibe un límite elástico bien definido, lo que permite predecir su comportamiento bajo carga. ¿Sí? Ahora vemos el siguiente punto, que es vamos a hablar de la dureza. La dureza lógicamente es la resistencia de un material a la deformación plástica localizada, como la penetración, al rayado o a la abrasión. El acero, gracias a su composición y tratamientos térmicos, puede alcanzar altos niveles de dureza. En este caso estamos en medio de escala como Brinell, Rockwell o Bixen, superando a muchos otros materiales. En el siguiente punto vamos a hablar de lo que es de las propiedades mecánicas, la tenacidad, que es la resistencia al impacto. Es la capacidad de un material para absorber energía y deformarse plásticamente antes de fracturarse en presencia de una talla o bajo una carga de impacto. El acero puede ser muy tenaz, lo que hace ideal para aplicaciones donde se operan cargas dinámicas o impactos. En el siguiente punto vamos a hablar ahora de la ductibilidad. Es la capacidad de un material para deformarse plásticamente, estirándose en hilos o alambres sin romperse. Aunque la ductibilidad de acero disminuye con el aumento de la dureza, la mayoría de los aceros presentan una buena ductibilidad, lo que facilita su conformado y moldeo en algunas ocasiones, ¿no? En el siguiente punto vamos a hablar de la maleabilidad. ¿Qué significa esta parte? La capacidad de un material de deformarse plásticamente, extendiéndose en láminas delgadas sin fracturarse. El acero es un buen material, muy maleable, lo que permite su laminación y forja en diversas formas, ¿no? Podemos hacer diversas figuras de este tipo de material. Y por último vamos a hablar de la resistencia a la fatiga, que esta es la capacidad de un material para soportar cargas cíclicas repetitivas sin fallar. Los aceros están diseñados para tener una buena resistencia a la fatiga, lo que es crucial en componentes sometidos a ciclos de carga y descarga como los ejes de transmisión. ¿Sí? Lógicamente estas propiedades en combinación permite lo que es clasificar los aceros en diferentes grados, ya sea aceros al carbono, aceros aliados, aceros inoxidables, etc., ¿no? Y distinguirlos de materiales como el aluminio, más ligero y dúctil, pero generalmente más resistente. El cobre, excelente conductor, pero menos mecánicamente resistente, y los polímeros menos rígidos y resistentes al calor. La siguiente pregunta que me informa aquí dice: ¿cuáles son algunos de los tratamientos térmicos de acero
que ha ganado importancia en la industria y sus requerimientos de materiales. Lógicamente, los tratamientos térmicos, vamos a tocar este tema, son procedimientos de calentamiento y enfriamiento controlados que modifican su microestructura del acero para mejorar sus propiedades mecánicas. Algunos de los más importantes en la industria son, lógicamente, pues tenemos lo que es uno, el templo, ¿no? Que en este caso vamos a tener una pequeña descripción que consiste en calentar el acero de una temperatura de austenización y luego enfriarlo rápidamente en agua, aceite, polímeros o aire para formar martensita, una estructura cristalina muy dura y frágil, ¿no? Lógicamente, pues también tiene requerimientos en estos materiales, requiere aceros con suficiente contenido de carbono, menudo con elementos alegres como cromo, molibdeno o níquel para aumentar la templabilidad y evitar la deformación de otras fases indeseables. Lógicamente, pues la importancia que tiene este material del templo, pues aumenta la dureza y resistencia, siendo fundamental para herramientas de corte, engranajes y piezas que requieren de alta resistencia al desgaste. Como punto 2 vamos a ver lo que es entre los tratamientos térmicos el renacido. ¿Qué significará esto? Vamos a revisar. Pero lógicamente se realiza después del templo, que consiste en calentar el acero templado a una temperatura subcrítica, que estamos hablando que es inferior al punto de austenización, y luego enfriarlo lentamente. Este proceso reduce la fragilidad de la martensita y alivia las tensiones internas, mejorando la tenacidad y ductilidad sin sacrificar demasiada dureza. Entre los requerimientos del renacido se aplica a todos los aceros templados. La temperatura de revenido se ajusta según la combinación deseada de dureza y tenacidad. Y la importancia de este punto, que es el renacido, es un paso casi siempre obligatorio después del temple para obtener un equilibrio óptimo de dureza, resistencia y tenacidad, haciendo el material más útil en aplicaciones y estructurales y mecánicas, ¿no? Como siguiente punto vamos a ver el recogido, que es otro punto adicional, y entre la descripción tenemos que implica calentar el acero a una temperatura elevada, que en este caso estamos hablando del punto por encima del punto crítico superior, pero recocido completo o recocido de homogeneización, y luego enfriarlo muy lentamente, generalmente dentro del horno. El objetivo es ablandar el material, aliviar tensiones internas, mejorar la maquinabilidad, la ductilidad y homogeneizar la microestructura. Entre los requerimientos de materiales del recocido, se puede aplicar a la mayoría de los aceros, especialmente aquellos que han sido endurecidos por formación en frío y que presentan una estructura heterogénea. Y la importancia de este material: facilita el conformado, el mecanizado y la soldadura de las piezas y prepara el material para tratamientos posteriores, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos en esta parte. En el siguiente punto vamos a hablar igual de lo que son los tratamientos térmicos. Tenemos el normalizado, que este es similar al recocido en términos de calentamiento, pero el enfriamiento se realiza al aire. Este proceso refina el tamaño del grano, homogeneiza la microestructura y elimina tensiones internas, resultando en un material con mayor resistencia y tenacidad que el recocido, pero más duro que el templado. Entre los requisitos de materiales del normalizado tenemos que son adecuados para aceros que necesitan una buena combinación de resistencia y tenacidad, a menudo como un paso preparatorio antes de otros tratamientos o para piezas que no requieren máxima dureza. La importancia que tiene el normalizado es que mejora las propiedades mecanizadas y la uniformidad del material, siendo útil para piezas forjadas o laminadas. Y tenemos el siguiente punto, que es la cementación, que estamos hablando de la carburización, disculpen. ¿Sí? En este caso, como descripción de cementación o carburización,
Es un tratamiento termoquímico que enriquece la superficie del acero con carbono, que en este caso lo tomamos mediante el calentamiento de una atmósfera rica en carbono, ¿no? Para endurecer solo la capa exterior, mientras que el núcleo permanece blando y tenaz. Después de la cementación se suele hacer un temple y revenido. Entre los requerimientos de materiales de la cementación, este requiere acero de bajo carbono, generalmente a menos 0,25%, ¿sí? ya que estos no endurecen significativamente por temple directo. ¿Sí? Y la importancia que tenemos de este material, que son ideales para piezas que necesitan una superficie dura y resistente al desgaste, que estamos hablando de engranajes, levas, pernos, y un núcleo tenaz para soportar cargas de impacto. Y como último punto vamos a tratar igual que es la nitruración. La nitruración es otro tratamiento termoquímico que introduce nitrógeno en la superficie del acero a temperaturas relativamente bajas, formando nitruros duros y resistentes al desgaste. No requiere cien posterior. Entre los requerimientos de materiales de la nitruración se aplican aceros aliados que contienen elementos formadores de nitruros como aluminios, cromo, molibdeno o vanadio. La importancia que tiene la nitruración de estos materiales es que proporciona una alta dureza superficial, excelente resistencia al desgaste, a la fatiga, a la corrosión, como mínima distorsión de la pieza, siendo útil para cigüeñales, árboles de levas y engranajes. ¿Sí? Como siguiente punto tenemos aquí, nos implica un caso de que en la industria metalmecánica una situación real donde se aplican diferentes tipos de maquinados al acero es en la fabricación de componentes de maquinaria pesada, por ejemplo en la fabricación de ejes de transmisión para maquinaria de construcción. Aquí la pregunta nos informa qué tipo de maquinados se emplean regularmente en el acero para crear ejes de transmisión con precisión. Y otra dice, en la industria de una situación real que ilustra sus afecciones de la viruta en un proceso maquinado, que es la fabricación de piezas de precisión de motor de automóviles. Y al igual la pregunta dice qué partes del motor de combustión interna se pueden ver afectadas durante el proceso de maquinado de piezas como los cilindros, ¿no? Vamos a tratar la primera, que en este caso nos dice qué tipo de maquinado se emplea regularmente en el acero para crear ejes de transmisión y precisión. Lógicamente, en la fabricación de ejes de transmisión para maquinaria pesada exige una alta precisión dimensional, un excelente acabado superficial y propiedades mecánicas óptimas. Los principales tipos de empleados maquinados en el acero para este fin son lógicamente el tornado, el fresado, el rectificado, el taladro y roscado y el brochado, ¿no? Que a grandes rasgos vamos a ver de detalle un poquito de esto, que en este caso en el tornado es el proceso principal para dar forma cilíndrica a los ejes, ya que la pieza gira sobre su propio eje mientras es una herramienta de corte elimina el material. En el tornado, lógicamente, que no estamos hablando, permite una alta precisión, repetibilidad y complejidad de formas, escalonados, coincidades, roscas, ranuras. ¿Sí? Y adicional, pues lógicamente su aplicación en los ejes de transmisión, lógicamente este se utiliza para la creación de los diámetros principales del eje, los asientos para rodamientos, la superficie de sellado y otras características cilíndricas. El tornado de desbaste elimina grandes volúmenes de material, mientras que el tornado de acabado se enfoca a la precisión dimensional y al acabado superficial. El fresado, lógicamente, vamos a conocer que este se emplea en una máquina rotatoria con múltiples filos de corte para remover material. A diferencia del tornado, la herramienta es la que gira mientras la pieza se mueve linealmente. El fresado es versátil para crear formas no cilíndricas. Entre la aplicación de los ejes de transmisión, lógicamente conocemos que es crucial para la creación de chaveteros,
estrías o ranuras y superficies planas. Vamos a hablar un poquito ahora del rectificado, que este es un proceso de mecanizado abrasivo que utiliza una muela abrasiva para eliminar pequeñas cantidades de material y lograr tolerancias muy ajustadas y acabados superficiales extremadamente finos. En la aplicación en los ejes de transmisión tenemos que es esencial para las superficies que requieren máxima precisión y suavidad, como en este caso, pues muñones de rodamientos, que esto nos sirve para ajustar los ajustes perfectos y reducir la fricción en el sellado en la superficie de sellado, disculpa, para garantizar la estanqueidad, y cualquier superficie de contacto crítica, donde la precisión y el acabado superficial son primordial para el rendimiento y la durabilidad. En el siguiente punto tenemos que lo que es el taladro y roscado, que se crea orificios y el roscada forma helicoidales internos y externos para la sujeción de componentes con tornillos. En la aplicación para los ejes de transmisión, lógicamente estos se utilizan para perforar agujeros para pasadores o tornillos de sujeción o para crear roscas a los extremos del eje, como la fijación de tuercas y otros elementos. En el siguiente punto, que también habíamos mencionado, que es el brochado, es un proceso que se utiliza una herramienta multifilo, que en este caso es una brocha, ¿no?, que se empuja o tira a través de una pieza para crear una forma interna específica, como chaveteros o estrías internas, en una sola pasada. Y pues en la aplicación de los ejes de transmisión tenemos que, aunque el fresado es más común para las estrías internas, es un eje de transmisión. En eje de transmisión, el brochado se puede usar para chaveteros internos si es el caso de algún componente acoplado al eje. Además, lógicamente conocemos que de estos maquinados los ejes de transmisión suelen someterse a tratamientos térmicos como temple, revenido o nitrización para mejorar su dureza superficial, resistencia a la fatiga y tenacidad, y a procesos de equilibrio dinámico para evitar vibraciones a altas velocidades de rotación. Y en la siguiente pregunta que habíamos mencionado, que nos dice aquí, ¿qué partes del motor de combustión interna se pueden ver afectadas durante el proceso de maquinado de piezas como los cilindros, ¿no? Pues lógicamente para conocer esta parte, la fabricación de este tipo de piezas de precisión para motores de combustión interna como los cilindros, ya sean las camisas de los cilindros o los bloques de los cilindros integrados, es un proceso crítico donde la viruta puede causar serias afectaciones. Las partes del motor se pueden ver comprometidas, y en este caso ¿cuáles son estos tipos de afectaciones en este proceso de maquinado, ¿no? Uno, pues lógicamente, las superficies internas de los cilindros, que son las camisas o paredes. Pues la afectación que es que si las virutas no se evacúan correctamente durante el bruñido o rectificado final de los cilindros, pueden rayar o marcar la superficie de los mismos. Esto compromete a la estanqueidad entre el pistón y el cilindro, afectando la compresión, el consumo de aceite y la vida útil del motor. Entre otros puntos que tenemos de esta afectación, pues las galerías de conductos internos del bloque motor, que la afectación más que nada es pequeñas virutas metálicas pueden quedar atrapadas en los conductos de la lubricación, galerías de aceite, o en los conductos de refrigeración del bloque del motor, incluso después de los procesos de limpieza. El impacto que nos brinda esta parte de galerías y conductos internos del bloque del motor, estas virutas pueden obstruir parcialmente y totalmente los conductos, limitando el flujo de aceite, refrigerantes y componentes críticos como cojinetes de cigüeñal, cojinetes de biela, el árbol de levas o los conductos de la cabeza del motor. Esto puede provocar sobrecalentamiento, desgaste acelerado y fallos prematuros de otros componentes. Otros de los puntos que partes se ven afectadas igual por el proceso del maquinado, los sistemas de lubricación y filtrado, que en este caso es durante la operación inicial o pruebas. La afectación que puede derivarse de esto es que si las virutas no se eliminan por completo de las piezas mecanizadas al ensamblar el motor y ponerlo en funcionamiento, estas partículas pueden circular
con el aceite circulante, ¿sí? El impacto, lógicamente, que puede tener pues son desgaste de los cojinetes, daños a la bomba de aceite, obstrucción del filtro de aceite y daños al turbocompresor, ¿sí? Y como último punto de esta afectación es la calidad dimensional y la tolerancia a los ajustes de las piezas. Que la afectación en este caso es la acumulación de viruta entre la herramienta y la pieza durante el maquinado puede generar una presión irregular resultando en imprecisiones dimensionales o defectos en el acabado superficial. El filo recrecido, por ejemplo, puede provocar variaciones en las dimensiones y la rugosidad. El impacto que podría tener de este punto es que el cilindro que no cumple con las tolerancias adecuadas, que estamos hablando de la ovalicidad, la conicidad, afecta el sellado de los aros del pistón, lo que lleva a los problemas de compresión y consumo de aceite mencionados anteriormente, además de un aumento del ruido y las vibraciones. Adicional, complementando este punto, para mitigar estas afectaciones, la industria automotriz implementa riguroso proceso de limpieza después del mecanizado, que estamos hablando de lavado a presión, ultrasonido, soplado de aceite, sistema de filtrado de fluido y cortes de lubricación y estrictos controles de calidad y dimensional y superficial. Pues esa es la parte de lo que acabamos de nosotros de externar o de poner de lo que es la parte de este tema del proceso de manufactura y materiales. Me dio mucho gusto haberles informado. Mi nombre es Manuel Contreras Martínez, de nueva cuenta, y pues que tengan un excelente día. Hasta luego.